Aleluya, vamos a gozarnos en el Señor en esta mañana y darle toda la honra y la gloria a Él. Aleluya, gracias Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, oh, oh. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Vamos a decirle al Señor: eres increíble, oh Dios. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Vos, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Gracias, Señor. Nos demos ese aplauso fuerte para el Señor. Amén. Amén. Alabamos a un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que están de nuevo con nosotros. A los que nos están viendo en casa, hola. Síganos en redes sociales, en WhatsApp, donde tenemos un devocional, nuestra página de Facebook. Van a ver todos nuestros anuncios y también cada miércoles a las 7:30 de la tarde tenemos una sesión para mujeres. Amén. Cada miércoles a las 7 de la tarde, a 7:30,
a través de Facebook, y síganos en YouTube también. Toda la información aparece en pantalla, van a ver los mensajes ahí. Amén. Entonces, hermanos, sean todos bienvenidos. Van saliendo los niños, por favor apaguen sus celulares para no tener interrupciones, y vamos a estar atentos a la palabra en esta mañana. Dios les bendiga. Sentarse, hermanos. Queremos dar la bienvenida, ¿verdad? Algunos que están. Está Miriam con nosotros en esta mañana. Miriam, bienvenida una vez más a tu casa, ¿verdad? Y qué bueno que podamos estar. Algunos hermanos en esta mañana no están, pero qué bueno que usted está en la casa del Señor y podemos juntos alabar al Señor. Hemos alabado al Señor en esta mañana, hermanos, y ahora vamos a entrar en la palabra. Como ustedes saben, hermanos, estamos en esta serie que le hemos llamado Sabiduría de Dios para el diario vivir, que está basada en el libro de Santiago. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver un tema que yo estaba pensando. A veces como que hay temas o hay partes que como que digo, aquí se puede hablar muchas cosas más. A veces como que pensamos, esta parte como que no es interesante, porque hay gente que tal vez piensa, bueno, y realmente yo no estoy haciendo esto, así que tal vez no me afecte mucho. Porque en esta mañana vamos a hablar acerca de el juzgar a otros, Pero, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso quiere decir maduro, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cada parte, hermanos, de la Escritura, aunque tal vez en el primer momento digamos, eso no se aplica a mí, pero yo creo en esta mañana, hermanos, al entrar en este tema, vamos a ver de que muchas de estas cosas que vamos a hablar, realmente sí, hermanos, en algún momento pueden aplicar a nosotros. Así que le pido que esté muy atento a lo que dice la palabra. Entonces, quiero empezar, hermanos, leyendo el texto en Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Quiero leérselos, hermanos, de otra versión, para que si acaso no lo entendimos bien, podamos entender bien. Esta versión dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no la obedeces, sino que te conviertes en su juez. Hay solo un legislador y juez que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago, hermanos, es que en ocasiones, porque dice que el único que puede juzgar, ¿verdad?, es Dios. Entonces, lo que está diciendo Santiago aquí es de que en ocasiones nosotros tomamos el lugar de Dios al juzgar a la gente. Y vuelvo a repetir, hermanos, tal vez al escuchar esto tú digas, eso no tiene nada que ver conmigo, pero vamos a entrar en el tema y vamos a ver que hay muchas cosas que sí van a aplicar a nuestra vida. Entonces, en esta mañana mi bosquejo es muy simple. Vamos a hablar primero acerca de por qué juzgamos a la gente. Luego vamos a hablar poquito acerca de por qué no deberíamos hacerlo. Y luego, en tercer lugar, hay escrituras, hermanos, en la palabra donde sí dice, ¿verdad?, que podemos juzgar ciertas cosas, pero hay otras a donde específicamente dice que hay razones por las cuales no tendríamos que juzgar. Y esa es la tercera cosa que vamos a ver, cuándo es equivocado hacerlo. Y al último vamos a ver cómo romper ese hábito de juzgar a otros. Entonces yo creo, hermanos, que va a ser de mucho beneficio para nosotros el tratar con este asunto. Entonces quiero que entremos. En primer lugar, ¿por qué juzgamos a la gente?
Y aquí, hermanos, vamos a tomar ahora unas palabras del apóstol Pablo, aunque estamos viendo, ¿verdad?, la epístola de Santiago, pero vamos a tomar algo del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, Pablo está hablando y está diciendo, ¿verdad?, que había personas que juzgaban a otros, pero ellos estaban haciendo lo mismo. Entonces Pablo les dice, tú eres inexcusable, o sea que no te puedes excusar, porque dice que tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en el verso 3 dice esto, del capítulo 2 de Romanos, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, hermanos, Pablo está diciendo aquí que una de las razones por las que tendemos a juzgar a otra gente es para excusar nuestras propias faltas. O sea que pensamos a veces, hermanos, que al apuntar, ¿verdad?, nuestro dedo a alguien más, Dios va a olvidar lo que nosotros hicimos. O cuando apuntamos hacia otras personas que han caído, que según nosotros tal vez han cometido pecados más escandalosos, y cuando apuntamos a esa gente, entonces nosotros no nos miramos tan mal. Entonces, hermanos, eso es algo común a veces, ¿verdad? Bueno, yo hago esto, yo hice esto, pero miren lo que hizo fulano, ¿verdad? Y entonces así como pensamos que porque aquel hizo algo más feo, ¿verdad?, a nuestros ojos, aunque la palabra de Dios dice que cualquier pecado, pues cualquiera que infringe la ley, dice, en un punto se hace culpable de todos. O sea que en Dios no hay una cosa pequeña o una grande, sino que, bueno, todo es malo, si es malo. Pero a veces, hermanos, nosotros a veces excusamos nuestras propias faltas, y como dije, a veces decimos, yo hice esto, pero miren, ¿verdad?, fulano lo que hizo. Entonces, una de las razones por las cuales tendemos a juzgar a otra gente es para excusar nuestras propias faltas. Vuelvo a repetir, porque pensamos, ¿verdad?, que al apuntar el dedo hacia otro, nosotros no nos miramos tan mal. Ahora, ¿por qué no deberíamos hacerlo? ¿Por qué no deberíamos juzgar a otros? Y Santiago aquí nos da 3 razones del por qué no deberíamos hacerlo. En primer lugar, hermanos, cuando juzgamos al hermano, y aquí estamos hablando de cristianos, ¿verdad?, estamos atacándonos a nosotros mismos, o sea que nos herimos nosotros mismos. Fíjese, en el versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis, o sea que acuérdense que la otra versión dice, no hables mal, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. O sea, este pasaje, hermanos, si pone atención, dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano. O sea, que él está hablando aquí de cristianos, personas que profesan la misma fe. O sea que nosotros somos parte de la familia, ¿verdad? Somos hermanos. Entonces, cuando yo veo a otros cristianos tropezar o caer o pasar por un tiempo difícil, no debería de juzgarlos, ¿verdad?, porque somos de la misma familia. Me debería de preocupar. Pero ¿sabe qué, hermanos? No siempre pasa eso. Estaba pensando, hermanos, que ahora en este tiempo de pandemia, muchos hermanos, muchos pastores, ¿verdad?, perdieron sus iglesias porque no pudieron ya pagar la renta. Y a veces a veces es un poco ligero, ¿verdad?, y dice, bueno, a lo mejor hizo las cosas mal, bueno, a lo mejor no se organizó, bueno, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Sabemos, ¿verdad?, que muchos pastores también murieron en esta pandemia. Y luego a veces nosotros tendemos a decir, bueno, es que no se protegió. Por ejemplo, yo supe de una iglesia a donde ellos, pues, por motivos de que ellos no podían cerrar porque necesitaban tener las ofrendas, ¿verdad?, porque tenían que pagar su lugar. Ellos no cerraron y se contaminaron todos. Entonces es muy fácil juzgar a veces, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Pero, hermanos, otra vez, cuando juzgamos al hermano,
pues estamos hiriéndonos a nosotros mismos porque somos parte de la familia. En lugar de juzgar, porque nosotros no sabemos qué pasó, nosotros nos deberíamos de preocupar y orar por esa gente. Entonces, hermanos, ¿por qué no deberíamos juzgar a otros? Nos herimos a nosotros mismos. En segundo lugar, violamos o rompemos la ley del amor. El versículo 11 dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Ahora, hermanos, aquí para que entendamos, Santiago está hablando de la ley real, o sea, la ley del amor. En los capítulos anteriores, hermanos, se habla de esto. En el capítulo 2 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la ley real? Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: y si haces eso, bien hacéis. O sea que dice, si haces eso, ¿verdad? Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Pero cuando juzgas, estás rompiendo la ley real, o sea, la ley del amor, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por tanto, cuando juzgamos a alguien, en primer lugar, va en contra del cristianismo, y en segundo lugar, va en contra del verdadero amor. Y en tercer lugar, hermanos, no deberíamos de juzgar, porque en ese caso estamos tomando el lugar de Dios. Tomamos el lugar de Dios. Solo Dios puede juzgar. Dice el verso 12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Hermanos, esta palabra dador de la ley es usada 6 veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y solo una vez en el Nuevo Testamento. Y las 6 veces en el Antiguo Testamento se refiere a Dios. O sea, solo Dios es el único que puede juzgar. Y lo mismo sucede aquí, se refiere a Dios, ¿verdad? Solo Dios tiene el derecho de juzgar. O sea, esa es la descripción del trabajo de Dios. Otra versión dice: Dios es el único juez. O sea que sencillamente así es, ¿verdad? O sea que el único que puede hacerlo, que sabe cómo hacerlo, y ahorita vamos a ver muchas implicaciones de esto, pues es Dios. Ahora, hermanos, una de las más grandes debilidades que tenemos es que tendemos a generalizar el carácter de la gente por solo un error. O sea, si ellos cometen un error, ya con eso calificamos toda su personalidad. Si alguien comete una equivocación, por ejemplo, decimos: esta persona siempre se equivoca, siempre, pero no necesariamente. Quizás él solo cometió un error en un área particular. Otra cosa, hermanos, que sucede es que tendemos a juzgar a otra gente en cosas con las cuales nosotros también estamos batallando, fíjense. Fíjense que los psicólogos han sabido siempre que cuando alguien reacciona violentamente a un pecado en particular, usualmente, hermanos, esa persona también está teniendo problemas con eso. O sea que eso es lo que han descubierto los psicólogos. Ahora, no significa que esa persona esté envuelta en ese pecado, pero siempre tendemos a reaccionar a nuestras debilidades en otros. Entonces, Santiago nos da aquí 3 razones del por qué no deberíamos de juzgar. Nos herimos a nosotros mismos, rompemos o violamos la ley del amor y tomamos el lugar de Dios. Ahora, como les dije, hermanos, en la Escritura dice en ciertos lugares que tenemos que juzgar ciertas cosas, ¿verdad? Que tenemos que juzgar ciertos asuntos. Eso lo dice la palabra. Pero vamos a ver ahora, hermanos, unos pasajes en los que se nos dice cuándo es erróneo hacerlo, por qué no debemos hacerlo, y nos da circunstancias especiales. Entonces, ¿cuándo es erróneo juzgar a otros? Y aquí, hermanos, vamos a tomar muchos pasajes, pero que van a complementar lo que está enseñando Santiago. En primer lugar, en 1 de Corintios, y ahí los pasajes, solamente el puro pasaje les puse ahí, así que después usted lo puede leer. Pero solamente escuchen, Romanos capítulo 1, otra vez del verso 1 al 3, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En primer lugar, hermanos, es erróneo. O sea, yo no puedo juzgar a otros cuando estoy practicando el mismo pecado. Es lo que dice aquí. O sea, no tengo derecho a hablar. Si he perdido mi integridad personal, yo soy culpable también. Hermanos, ¿se acuerdan de la mujer hallada en adulterio ahí en Juan capítulo 7? ¿Qué es lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, a los que la querían apedrear? ¿Qué les dijo? El que de vosotros, ¿verdad?, esté sin pecado, pues arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Bueno, todos ellos se fueron, ¿verdad? No, nadie se atrevió. ¿Por qué? Porque pues todos ellos eran culpables. Y eso es lo que está diciendo aquí. No tengo ningún derecho de juzgar a otros si yo soy culpable del mismo pecado. O sea, necesitamos ser consistentes. Entonces, esta es una de las escrituras donde se nos dice cuando es erróneo juzgar a alguien. Cuando nosotros estamos cometiendo el mismo pecado, imagínense con qué cara nosotros vamos a juzgar a alguien si estamos en lo mismo. Ahora, en segundo lugar, en Mateo 7, de los versos 3 al 5, dice, hay otro ejemplo, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y si se fijan aquí, pues hay un idioma, ¿verdad?, como muy exagerado. O sea, una paja, luego tiene una viga, pero lo que está haciendo, lo que está mostrando ahí, ¿verdad?, es el contraste que hay. Lo que está diciendo Jesús aquí es que no puedo juzgar cuando mis propias faltas no me dejan ver bien. O sea, que si el juzgarte me causa que no me mire en forma real, entonces está mal. O sea, no podemos hacerlo si algo nos imposibilita hacerlo. O sea, yo no puedo juzgar a alguien si realmente yo con lo que estoy haciendo me está cegando, ¿verdad?, para poder bien. Entonces es erróneo juzgar cuando tú practicas lo mismo, y es erróneo hacerlo cuando estás cegado para ver tus propias faltas. O sea, no puedes hacerlo. En tercer lugar, en Juan 7:24, ahí nos da la tercera razón en la Escritura cuando es equivocado el juzgar a otros. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No según las apariencias. O sea, es erróneo, hermanos, juzgar a otros cuando sacamos conclusiones basadas solo en la apariencia exterior. No podemos hacer eso, no es sabio. Ahora, hermanos, eso es algo que muchas veces hacemos. Nosotros juzgamos a veces a la gente por la situación exterior, ¿verdad? Pero nosotros no conocemos su corazón. Por eso es que ahí en 1 Samuel capítulo 16, cuando mandó Dios a Samuel a elegir al rey, ¿se acuerdan? Al rey David. Y Samuel dice que vio a este hombre Eliab, ¿verdad?, un grandote y todo, dijo, aquí el rey. Y entonces Dios le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, a veces nosotros, y aquí es a donde vamos a entrar un poco en la práctica, a veces, hermanos, nosotros juzgamos por la apariencia, o a veces por ciertas cosas que escuchamos, ¿verdad? Yo estaba pensando, hermanos, que vivimos, ¿verdad?, en un lugar donde hay de diferentes nacionalidades. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque aquí en la iglesia tenemos diferentes nacionalidades, mexicanos, digamos, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, ¿verdad?, del Perú. Y cuando yo vivía en México, realmente hay muchas cosas que yo no sabía, ¿verdad? Pero poco a poco me di cuenta de que sí hay a veces ciertas cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, a veces, es que ese es mexicano, ¿verdad? Y ya tenemos una idea. O ese es salvadoreño y los salvadoreños son así, 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 ¿verdad? Entonces, a veces juzgamos solamente tal vez por lo que hemos oído, pero es algo que sencillamente es por la apariencia tal vez. Hermanos, yo les he platicado, ¿verdad? En una ocasión, bueno, aquí algunos me han escuchado que he dicho esto, algunos no, pero yo no sabía, yo doy gracias a Dios porque yo me llevo bien con todos, ¿verdad? Aquí yo soy mexicano, pero yo amo a todos y realmente tengo buena comunicación con todos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero yo recuerdo, hermanos, y esto se los dije hace un tiempo, que cuando yo apenas llegué acá, había un hermano Isaías Valle, ¿verdad? Que algunos lo conocen. Y en una ocasión, el hermano Isaías Valle me llevó no sé qué estábamos haciendo. Yo creo que estábamos, por un carro, algo, pero me llevó ahí donde estaban todos los hermanos centroamericanos. Pues con ellos iba, ¿verdad? Y luego, cuando me presentaba, él decía, este es el hermano Rafael, es mexicano. Pero él es muy buena persona, decía. Y yo decía, pero ¿por qué lo dice? O sea, ¿por qué? Pues yo ¿qué hice, verdad? Pero después me di cuenta, hermanos, de que hay cierta cosa así, ¿verdad? Y eso sucede, ustedes saben, en los deportes, ¿verdad? Dicen los hermanos, con nosotros, aunque no vayamos al mundial, pero le ganamos a México, ¿verdad? O sea que, y está esa cosa, ¿verdad? Pero que uno ni siquiera sabe, nosotros no sabíamos eso. Pero a veces, hermanos, juzgamos, y yo decía, ¿por qué me tendrá que decir siempre eso? ¿Por qué me tendrá que defender? Yo no hice nada. Pero lo que les quiero decir, hermanos, de que a veces dice aquí, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vuelvo a repetir, a veces solamente escuchamos, ¿verdad? Es que este es de tal nacionalidad, este debe de ser así, así, así. Ahora, número 4, en San Juan 7, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea que este es otro ejemplo, ¿verdad? Y esta es una pregunta retórica y la respuesta obvia es no, ¿verdad? No juzga la ley a un hombre si primero no le oye, ¿verdad? O sea, es equivocado el juzgar a alguien antes de oír los hechos. O sea, siempre hay más de un lado detrás de cada historia. Se dice que hay 3 lados. O sea, el lado tuyo, el lado de ellos y el lado de Dios. Y usualmente, hermanos, solamente tenemos la verdad parcial en muchas cosas. Y eso es algo que también, hermanos, a veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? A veces solamente escuchamos una parte y por eso juzgamos, pero siempre hay otras partes. Yo por eso cuando doy alguna consejería o algún asesoramiento con las parejas, siempre me gusta que estén los dos, ¿verdad? Porque siempre uno le va a echar más al otro. Entonces no sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que escuchar. A veces pensamos, ¿verdad?, que es obvia la culpabilidad del otro, pero no siempre es así. O sea que dice aquí, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? O sea que es equivocado juzgar a alguien sin oír antes los hechos, ¿verdad? Nosotros podemos tal vez escuchar y decir, fulano hizo esto, pero si no lo oyes, a lo mejor, vuelvo a repetir, a veces a lo mejor pensamos que es obvia la culpabilidad, pero hasta que no lo oyes tú, mejor espérate, no puedes juzgarlo. Número 5, está en Colosenses 2, de 16 a 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo, hermanos, está diciendo aquí que es equivocado juzgar a la gente, juzgar su espiritualidad, fíjense, en base a observancias religiosas externas o a lo que hace la persona externamente. O sea que no podemos, hermanos, saber ni decir cuál es el caminar de cierta persona basados únicamente en lo que hace externamente, ¿verdad? Por lo que come o bebe o se adora en sábado o en domingo. Dice que esas son solo sombras de lo que vendrá.
Ahora, hermanos, de esto trata Romanos capítulo 14. Ellos tenían una iglesia en donde la gente estaba juzgándose a unos a otros porque practicaban ciertos hábitos. Entonces Pablo nombra ahí 3 cosas que causan mucho conflicto. ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué es lo que comes? ¿Y cuándo adoras? Y en Romanos capítulo 14, versos al 1 al 3 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, o el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, en otras palabras, hermano, fíjense, hay 2 personas que están peleando por lo que se debe o no se debe comer, y Dios los acepta a ambos. El verso 13 de ese capítulo dice: así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, entonces, hermanos, es erróneo cuando juzgamos a la gente basados en lo externo. Hermanos, los cristianos no están de acuerdo en muchas cosas. Hermano, yo sé que muchos aquí tenemos un contexto diferente, ¿verdad? Por ejemplo, yo nací en una iglesia a donde nos prohibían ir al cine, a las mujeres no tenían que pintarse, pues menos ir al baile, ¿verdad? Entonces, nosotros crecimos así, y yo no me arrepiento porque a mí nunca me gustó el cine realmente, pero siempre que sabíamos de alguien que iba al cine lo criticábamos. Y bueno, aquí pues aquí todo el mundo va al cine. Yo sé que muchas gentes de ustedes van, ¿verdad? Pero son cosas externas, hermanos. Yo conozco amigos pastores. Por ejemplo, tengo un amigo en Osnar, él tiene una iglesia ahí, y él cada vez que come se toma su copita de vino, ¿verdad? Pero él es muy espiritual, o sea, yo lo conozco por años y es una persona de Dios, ¿verdad? Pero si yo fuera, ¿verdad? Así, mira ¿verdad? Es borracho, ¿por qué te toma? Bueno, quién sabe, o sea, ¿verdad? Por ejemplo, el baile, ¿verdad? El baile, pues yo doy gracias a Dios porque yo pues gracias a Dios no caí en ningún vicio, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaba el baile, ¿verdad? Me gustaba el baile. Entonces, la verdad es de que yo no iría a un lugar de baile porque yo sé que eso a mí me afectaría. Pero hay mucha gente, ¿verdad? Especialmente entre los americanos, eso bueno, para ellos no. Y no es que, a mí me han dicho que a veces me volví un poco liberal, pero no es eso, hermano. Sencillamente hay cosas, ¿verdad? Que pues sencillamente dice aquí, ¿verdad? Que hay cosas solamente basadas en lo externo. Hay muchas cosas más que a veces hacemos malas, que tal vez alguien que se tome, ¿verdad? Tal vez por prescripción médica o lo que sea, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que usted lo haga, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, no, el pastor dijo que hay que echarse una antes de comer. No estoy diciendo eso. Pero lo que le digo es de que hermanos, hay cosas, ¿verdad? Mira este hombre, ustedes saben que ahora en las bodas bailan el vals, ¿verdad? Y toda la cosa. Mira, bailaron ahí, no sé qué. Hermano, es eso. Miren, hermanos, cuando yo doy la clase 101, que es la clase de membresía, decimos ahí, ¿verdad? Que en lo fundamental tenemos unidad. O sea, Cristo es el que salva, Cristo es el que redime. O sea, que son el Espíritu Santo. O sea, son cosas fundamentales. Esos tenemos unidad, ¿verdad? Pero en lo demás tenemos libertad. Hay muchas cosas que no son fundamentales y tenemos libertad en eso, ¿verdad? Yo en una ocasión, hace muchos años, hice una serie en el libro de Primera de Corintios, y allí hablábamos, ¿verdad?, de que en la Biblia hay cosas negras y blancas, por decir así. O sea que hay cosas donde dice, no hagas esto, ¿verdad? Hay cosas donde dice, sí haz esto. Pero luego yo hablaba de que hay cosas grises, o sea que cosas en las cuales la Biblia no se manifiesta, ¿verdad? No dice, hazlo o no lo hagas. Entonces en esas tenemos que tener cuidado, porque vuelvo a repetir, de acuerdo al contexto, como nosotros crecimos,
a veces, ¿verdad?, nos podemos volver muy, muy así críticos, ¿verdad? No, mira ¿verdad?, hace esto, aquello, y empezamos a juzgar, y a la mera hora no sabemos. A lo mejor esa persona es mucho más espiritual que nosotros. Nosotros solamente lo estamos juzgando porque hizo algo, ¿verdad? Yo he oído, ¿verdad? A ese extremo nosotros no llegamos, pero yo he oído que había iglesias que prohibían que tú jugaras fútbol, ¿verdad? Porque esa era la cabeza del diablo de la pelota. Y uno dice, bueno, pues, pero aquí dice, ¿verdad? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. O sea que, en otras palabras, hermanos, es erróneo cuando juzgamos a la gente basados en lo externo solamente, ¿verdad? Los cristianos, como digo, no están de acuerdo a veces en muchas cosas. No se diga de la música, ¿verdad? A veces, no, pues la música, yo en los congresos que iba, ¿verdad?, hablaba mucho a eso porque muchos decían, ¿verdad?, el mariachi es del diablo, ¿verdad? Y hay comunidades a donde lo más bien es el mariachi, o sea que pues ahí crecieron así, o sea, esas canciones rancheras, ¿verdad?, que ay, esas son del diablo. No, pero ahí la gente así creció, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es realmente la música que es de Dios? Oh, es la que es de violines, del arpa, aburridísima, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, esa es del diablo, ¿verdad? No es. Entonces, no podemos juzgar, hermanos, en lo externo, porque solamente Dios conoce. Ahora, número 6, y aquí está lo que dice Santiago, ¿verdad? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Otra vez, ¿verdad? Si yo te juzgo y la ley ha dicho que no lo haga, estoy diciendo que soy más importante que la ley. O sea, me estoy poniendo por encima de la ley, y estoy hablando de la ley del amor, de la ley real. Entonces, es malo juzgar cuando eso causa que tú hables mal de otro cristiano. Toda cosa que me cause que yo hable mal de otro cristiano, tal vez para arruinar su reputación, tal vez para ponerlo en mal, está equivocado. Entonces tenemos que odiar lo malo, hermanos, pero tenemos que amar a la gente aun cuando ellos, ¿verdad?, están haciendo lo malo. O sea que no odiamos a la persona, ¿verdad?, odiamos el pecado. Y claro, tenemos que odiar lo malo, pero a la gente tenemos que amarla. Fíjense, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, los cristianos, hermanos, deberíamos ser conocidos por ser animadores, no por ser críticos. Hermanos, no necesitamos crítica, necesitamos ánimo. Sabemos lo que está bien, solamente necesitamos ánimo para hacerlo. Hermanos, yo creo que a todos, ¿verdad?, nos debería de entusiasmar. A mí me gustaría ser conocido por ser una persona que anima, ¿verdad? Creo que Dios, hermano, quiere que todos seamos así, que nosotros animemos, ¿verdad?, en lugar de criticar. Y número 7, hermanos, en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermanos, para que entendamos esto, necesitamos entender los versos en el contexto, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Él está hablando, hermanos, de los motivos. Pablo está diciendo, no tenemos derecho a juzgar los motivos de otra gente y cuestionar por qué ellos hacen lo que hacen. Él dice que nosotros esperemos hasta que venga el Señor, dice. O sea, es prematuro juzgar los motivos de la gente. ¿Por qué es prematuro, hermanos? Bueno, otra vez, ¿verdad? Esto tenemos que grabárnoslo bien. ¿Por qué es prematuro juzgar? Porque nadie realmente conoce lo que hay dentro del corazón de otra persona. Solamente Dios. Puedes tratar de adivinar, ¿verdad?, pero no sabes. O sea, cuando juzgamos a alguien, por lo regular, hermanos, lo hacemos, ¿verdad?, sin tener todos los hechos. O sea, solo Dios puede juzgar porque Él puede ver
el corazón. O sea que nosotros, vuelvo a repetir, a veces es que es evidente que este está haciendo algo, pero todavía no, a lo mejor hay cosas que no sabemos. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando un día el Señor vuelva, dice, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermano, déjeme decir esto. A mí me cuesta trabajo analizar mis propios motivos acerca de muchas cosas. ¿Cómo yo voy a juzgar, hermanos, los de ustedes? Y lo mismo ustedes, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. O sea que muchas veces nosotros mismos no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos saber por qué las demás personas hacen lo que hacen? Nos cuesta trabajo el juzgarnos a nosotros mismos, pero un día dice que todo va a salir a la luz. Como les digo, hermanos, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que es que así es, porque yo creo. Pero, hermanos, solamente Dios sabe el corazón. Déjenme contarles otra anécdota, ¿verdad?, que también la he contado aquí, pero algunos no la han escuchado. Y esto, yo desde que oí esto, no sé si la oí o la leí, pero yo he cambiado. Fíjense, se dice que había un muchacho, un joven cristiano, ¿verdad?, que trabajaba en un lugar, en una fábrica, y a él siempre lo vacilaban y le decían de todo, y el hombre no decía nada, estaba tranquilo. Y un día, cuando se iba a acercar la Navidad, sus compañeros lo llamaron y le dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos disculparnos contigo porque te hemos molestado durante el año y tú no has dicho nada y queremos pues que nos perdones. Y como muestra, ¿verdad?, de que queremos que estés bien con nosotros, te obsequiamos esto. Y le dieron un pavo, ¿verdad?, envuelto así en algún pavo grande, para que te lo lleves. Y entonces el muchacho, ¿verdad?, agarró el pavo y bueno, pues muchas gracias, y se fue. Y llegó a la parada del autobús, ¿verdad?, porque él ahí llegó. Y resulta de que ahí en la parada había un hombre. Y ese hombre lo vio, este muchacho lo vio, que este hombre estaba muy triste, ¿verdad? Y él le preguntó, le dijo, ¿qué te pasa? Y perdóname, dice, pero pues puedo saber qué tienes. Y ya el hombre empezó a llorar y le dijo que él le dijo, yo soy un hombre pues que tiene mucha familia, dijo, y ahora yo pensaba que mi jefe me iba a dar un dinero extra y era noche de Navidad, ¿verdad? Y dice, y pues ahora no tengo que llevarle a comer no tengo suficiente, solamente tengo un pollo, y llevo un pollo ahí, dice, solamente este pollo para compartirlo con toda mi familia, y no tengo nada. Y entonces este joven, ¿verdad?, con su corazón dijo, pues mira, yo soy solo, así que a mí me dieron este pavo, pues te lo doy, dijo, te lo doy y yo me llevo el pollo, no te preocupes. Oh, muchas gracias. Y el hombre se fue. Pues resulta, hermano, que cuando llegó a su casa este señor y se sentó con toda su familia, abrió esa cosa y no era un pavo, hermanos, aquellos le habían hecho otra broma al hombre y era una cosa llena de piedras solamente. Ahora quiero que piensen, ¿qué es lo que pensó esta familia del joven? Que era un pues desalmado, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que si yo le dije mi situación, él me engañó y me dio esto? Pero el muchacho no sabía nada de eso. O sea que, pero hermanos, a veces las apariencias, ¿verdad?, parecen que este es culpable. Por eso les digo, desde que yo oí esa cosa, yo ahora ya no, o sea, yo no me atrevo a juzgar a nadie, porque aunque veo tal vez que está la evidencia, digo, yo no sé, ¿verdad? O sea, en el corazón nadie conoce, solamente Dios lo conoce. Entonces, hermanos, tú nunca puedes usar los motivos de alguien, lo que están haciendo. Tú no sabes lo que está pasando. Y hay cosas que nosotros, por eso es que dice aquí Santiago, ¿verdad?, que solamente Dios es el único que hace las cosas, porque ese es el que sabe todo. O sea, aquí podemos nosotros ver a ustedes y decir, no, es que este es un malvado, este es así, así. Pero al final de cuentas, solamente Dios sabe las cosas. Ahora, hermanos, para terminar, ¿cómo romper el hábito de juzgar a otros? Y voy a terminar rápido. En primer lugar, tenemos que recordar que con el juicio con que juzgo, voy a ser juzgado. ¿Cómo romper el hábito? Recordando que con el juicio con que juzgo, voy a ser juzgado.
Si queremos algo, hermanos, que nos ayude a ser más considerados, tenemos que mirar ahí en Mateo 7. Fíjense lo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces tenemos que recordar esto, hermanos. Si queremos algo que nos ayude a quebrar el hábito de hablar críticamente de otras personas, tenemos que recordar esto: lo que sembramos lo vamos a cosechar. Número 2, ¿cómo romper este hábito? Recordando que voy a dar cuentas a Dios. Dice Romanos 14, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien recibid al débil, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermano, ustedes pues no tienen que darme cuentas a mí, ¿verdad? En lo que se refiere en cada área de su vida. O sea, yo no tengo que reportarlos, yo no tengo que hacer eso, pero un día todos vamos a estar delante de Dios y entonces Él va a conocer, ¿verdad?, nuestros motivos. ¿Cómo nos va a juzgar Dios? Él nos va a juzgar, hermanos, honestamente, justamente, verdaderamente. O sea que Él no se basa en rumores, comentarios de terceras personas, sino basado en hechos, ¿verdad? Él nos va a juzgar imparcialmente. O sea, un día todos vamos a ser juzgados por el Señor y le vamos a dar cuentas. Por eso es que a veces decimos, ¿verdad? A veces vemos personas que decimos, uy, este va derecho al infierno, ¿verdad? Este se porta así. Y a veces pensamos, a lo mejor cuando estés ahí, Él está allá arriba y tú estás por allá, ¿verdad? A lo mejor tú te quedaste y Él... Y en tercer lugar, hermanos, ¿cómo romper el hábito de juzgar a otros? Bueno, recordando cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Santiago 2:13 dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, hay un principio más grande que la crítica, ¿verdad? Es el principio del perdón, el principio de la misericordia. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Ahí en Mateo 18, ¿verdad? Ahí se encuentra la historia del siervo, ¿verdad?, que no perdonó. Él, como ustedes saben, él debía una gran cantidad, pero su amo le perdonó. Pero luego él fue y buscó a alguien que le debía mucho menos que eso y no le quiso perdonar, ¿verdad? Se cobró lo que le debían. Entonces cuando su maestro lo supo, le dijo, bueno, así es como quieres jugar. Bueno, está bien, tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Entonces la Biblia dice, hermanos, que tenemos que ser misericordiosos porque Dios nos ha dado a nosotros mucha misericordia. Hermanos, la razón por la que yo tengo que ser pacientes con ustedes es porque Dios ha sido paciente conmigo. La razón por la cual ustedes tienen que ser pacientes conmigo es porque Dios ha sido paciente con ustedes. Esa es la manera en que trabaja, hermanos. Ninguno de nosotros recibe lo que merece. Si fuera así, hermanos, ninguno de nosotros estuviera aquí. Todo es por la gracia de Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento y empiezas a meditar en el Señor? Hermanos, esta es una área en la cual todos tenemos que tratar. Una actitud crítica, juzgar a los demás. Si tú quieres encontrar alguna falla en otro, la vas a encontrar, porque todos somos imperfectos. Todo está en lo que decides mirar. O sea, si tú escoges tener amigos en la vida, una de las cosas que tienes que hacer es no mirar sus faltas. Ama las cosas buenas de ellos, ignora las malas. Si tú quieres tener un matrimonio exitoso, tienes que aprender a dejar de criticar y cuestionar los motivos de tu pareja. Mira lo bueno en él o en ella. Esta mañana hemos pasado, ¿verdad?, este tiempo en este tema y lo hemos hecho porque es uno de los problemas más comunes. Santiago dice, hermanos, que es realmente querer jugar a ser Dios
cuando juzgamos. Solo Dios tiene el derecho de juzgar. Solo Dios tiene el derecho de evaluar, de criticar a alguien. Él tiene todos los derechos. Él es imparcial, nosotros no lo somos. No es nuestro lugar. Y será una experiencia liberadora, hermanos, el darnos cuenta de que Dios no nos llamó a juzgar a otros, sino que Él nos llamó a darle cuentas a Él. ¿Quieres en esta mañana hacer esta oración en tu corazón? Dile: Señor, ayúdame en esta semana a no criticar, a no juzgar, a cuidar mi boca, Señor, a no chismear o pasar información dañina, sino a edificar a otros y a compartir solamente aquellas cosas que los anime y los fortalezca. Señor, gracias, Padre, en esta mañana te doy por tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no me das lo que merezco, sino lo que necesito. Ayúdame a hacer eso a otros, Señor, a darle lo que ellos necesitan. Ayúdanos, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en esta mañana, que tú nos guardes, Padre. Yo sé, Señor, que, como dije al principio, quizás algunos pensamos, Señor, que esto no se aplicaba a nosotros, pero cuando nos ponemos a pensar, Señor, hay muchas cosas en las que hemos caído, Señor. Erróneamente hemos juzgado a ser Dios, Señor, y solamente tú tienes el derecho de hacerlo. Nuestro deber, Señor, es darte cuentas a ti, es entender de que todos te vamos a dar cuentas a ti solamente. Y, Señor, en lugar de criticar, en lugar de juzgar, tenemos que orar, Señor, por la gente. Tenemos que ayudarnos unos a otros, Padre. Gracias, Señor, gracias. Mientras cantamos, hermanos, en esta mañana, tal vez alguien quiera pasar al altar y decirle: Señor, ayúdame. No estoy diciendo que tú tengas problemas con eso, pero cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, qué bueno es, ¿verdad?, que lo hagamos, porque nosotros nos renovamos y podemos seguir adelante. Señor, que en esta semana, Padre Celestial, podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar, Señor, muchas veces, Señor, hemos caído en esta situación. Muchas veces, Señor, sin pensarlo, tal vez hemos dañado, Señor, el carácter de alguien. Hemos, Dios mío, dicho cosas que no teníamos que decir y pensamos que estamos justificados al hacerlo. Pero ayúdanos, Padre bendito. Que, Señor, cuando veamos, Señor, que alguien comete un error, nos tenemos que preocupar, Señor, y orar por esa persona. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias porque tú eres bueno, fiel, grande y maravilloso, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Guárdalos en ti, Señor. Guárdanos en esta semana, Padre. Señor, tu palabra es tan práctica, Señor, tan práctica. Nosotros podemos, Señor, hacerla, Señor, ponerla, Señor, en práctica en esta semana. Ayúdanos, Dios mío. Danos un espíritu, Señor, de ánimo, que podamos animar a la gente en lugar de criticarla, Señor. Porque solamente tú conoces los verdaderos motivos de nuestro corazón, Señor. Solo tú los conoces, Padre. Gracias. Gracias, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, aleluya. Te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor, aleluya. Vengo a ti.